Hola, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Quiero empezar deseándoles un feliz 2026, que este año venga lleno de prosperidad y les permita realizar sus proyectos. Arrancamos nuestra octava temporada con el análisis de una de las campañas de promoción y uno de los estrenos navideños originales más comentados de los últimos años. Me refiero a la de la película Marty Supreme, que estrenó oficialmente en cines de Estados Unidos el 25 de diciembre, en plena Navidad. Una apuesta bastante arriesgada, lo que impulsó más a A24, el estudio que produjo esta película, y a Timothée Chalamet, su protagonista, a no escatimar en esfuerzos por hacer de cada activación un momento viral en redes sociales. Aunque no soy precisamente su fan número uno, Timothée Chalamet definitivamente ha realizado un trabajo de promoción para Marty Supreme digno de reconocer y admirar, como pocos actores lo hacen hoy en día. Empecemos entonces hablando sobre las características de esta película. Para aquellos que no la conocen, Marty Supreme es una comedia dramática deportiva sobre un campeón de tenis de mesa en la Nueva York de principios de los años 50. Dirigida por Josh Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet como un arrogante operador que aspira a la gloria mundial del tenis de mesa y se abre camino hasta la cima del deporte gracias a su arrogancia y a su habilidad explosiva. La historia se inspiró en el ascenso de Marty Raisman, cuya autobiografía sentó las bases de esta saga completamente original y del personaje principal ficticio, Marty Mauser. Esta película marca la primera vez desde su debut en solitario en el año 2008 que Josh Safdie dirige un largometraje sin su hermano y colaborador de toda la vida, Benny Safdie, con quien dirigió Uncut Gems en el año 2019, que está disponible en Netflix si no me equivoco. De hecho, su hermano Benny dirigió Smashing Machine, protagonizada por La Roca y que se estrenó en octubre del año 2025 también, pero fue considerada un fracaso por su desempeño en taquilla. Entre sus fortalezas, la película contaba con valores de producción considerables. Además de Chalamet, el elenco incluía a Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion y Tyler the Creator, que junto con el currículum del director ayudó a darle a la película un perfil de posicionamiento de prestigio y a la vez de un alcance más amplio, al menos en los Estados Unidos, que era su mercado local. Asimismo, el respaldo de tener un estudio como A24 daba confianza en el potencial y la calidad artística del proyecto. La película se enfrentaba a varios retos, u oportunidades, ¿no? Dependiendo de cómo lo quieran ver. Desde su propiedad intelectual desconocida, hasta la elección de su fecha de estreno, el 25 de diciembre, que como saben es una fecha de estreno para títulos muy competitivos. Entre esos estaba Avatar, Fuego y Cenizas, que había estrenado la semana anterior, pero seguía acaparando gran parte de la atención y la taquilla. Para una película autoral como Marty Supreme, completamente original y producida por un estudio independiente, se podría decir que era una apuesta arriesgada, dado que requería de muchos esfuerzos para evitar un destino como el de tantas películas independientes que en el año 2025 fracasaron en taquilla. Vale, a lo que vinimos entonces. Exploremos en detalle esta campaña que dio mucho de qué hablar y en la que su protagonista estuvo muy involucrado. Vamos a enfocarnos en lo más relevante de los últimos 3 meses previos al estreno, cuando empezó la fase más intensa de la campaña. En el mes de octubre, Timothée Chalamet convocó a los neoyorquinos a preestrenar una película que no podrían ver hasta finales de año. El actor hizo el anuncio desde su cuenta en Instagram, garabateando en letras naranjas sobre un mapa de Regal Times Square en Manhattan, donde se realizaría la proyección. El llamado fue atendido. Los fanáticos habían llenado las 354 butacas del auditorio y cientos más se congregaron afuera para cuando llegó Chalamet, quien llegó escoltado por hombres con cascos gigantes con forma de pelotas de ping-pong naranjas. Esto se volvió común a lo largo de la campaña, un elemento diferente que lo hacía reconocible al instante. ¿Fue insólito? Claro. ¿Emocionante? No hay duda. ¿Viral? Por supuesto. ¿Efectivo? Bueno, eso lo veremos más adelante. No es exagerado decir que atraer público a los cines, especialmente para películas independientes, nunca ha sido tan difícil como ahora. El evento en el cine Regal de Chalamet fue una de las muchas paradas destacadas de su gira de prensa poco convencional, que combinó el talento promocional del actor con la sensibilidad iconoclasta del estudio A24. A esta presentación le siguió un estreno sorpresa en el Festival de Cine de Nueva York, también en octubre.
Este evento aún sigue siendo una plataforma para películas que buscan optar por premios, como los Oscars de la Academia. Estas acciones fueron evolucionando hacia experiencias interactivas que incluían anuncios emergentes en la cuenta del actor en Instagram. En noviembre, otra gran jugada que dio de qué hablar fue la filtración de una videollamada simulada con el equipo de marketing de A24 y Timothée Chalamet vía Zoom, en la que presentó ideas cada vez más disparatadas para promocionar Marty Supreme. La misma fue escrita y dirigida por él. Y todo esto recreando la actitud ambiciosa del personaje de la película. Entre las ideas, mencionó volar un dirigible alquilado con el título de la película impreso en cada lado y pintar la Estatua de la Libertad con un tono naranja muy específico antes del estreno en Nueva York. De hecho, él decía en la llamada que el naranja era a Marty Supreme, lo que el rosado fue a la película Barbie en el año 2023. Y por último, prometió que la película original llegaría a todos al convertir el mensaje Marty Supreme, Día de Navidad, en su eslogan oficial. Este video recuerdo que me lo reenviaron en repetidas ocasiones, y algo curioso era que el público no estaba seguro en si era real o no, o si tenía inteligencia artificial involucrada. Pero lo que sí fue real es que esta pieza se volvió viral y una de las ideas presentadas se hizo realidad. Así, volaron un dirigible alquilado de color naranja brillante con el título de la película impreso en cada lado. Si bien se habló de una gira con el dirigible alrededor de todo el país, este hizo su recorrido específicamente en el área de Los Ángeles. Otras presentaciones públicas que realizaron fue la participación del director y el protagonista en un panel en el Comic Con Experience de Brasil, también conocido por sus siglas CCXP Brasil. Esto fue algo muy curioso ya que el CCXP Brasil es una parada que normalmente se reserva para películas blockbusters de Marvel o Star Wars, no para cine de autor. Y además, el director y miembros del cast asistieron y entregaron premios en un torneo clandestino de ping pong al que llamaron Marty Supreme Invitational, que fue organizado por Airbnb. A este punto, era claro que no les interesaba simplemente que el cast se presentara en un par de programas matutinos o nocturnos y que luego el estudio inundara los canales de televisión con trailers. De hecho, como parte del enfoque único de Chalamet para Marty Supreme, dieron menos entrevistas tradicionales y renunciaron a las ruedas de prensa habituales, saltándose algunas citas clave de la temporada de premios. El equipo también creó piezas promocionales con Timothée Chalamet y el resto del elenco para nutrir la campaña promocional en redes. En pocas palabras, en lugar de dejar que otros hablaran, adoptaron una estrategia más activa para asegurarse que el nombre de Marty estuviera en boca de todos. Luego, en diciembre, Chalamet se convirtió en la primera persona en subirse a la cima de The Sphere, en Las Vegas, una sala de conciertos circular cuyo exterior completo también funciona como una inmensa pantalla LED. Desde su inauguración, su exterior ha sido utilizado con fines promocionales para películas y productos en general. Pero el equipo de Marty Supreme lo llevó a otro nivel, colocando al actor en la superficie de la estructura compuesta por miles de bombillos LED. Por supuesto, este video también se volvió viral. Para este momento, el entusiasmo por parte del público fue tal que corrieron rumores en internet sobre su supuesta identidad como un rapero británico anónimo llamado SD Kid en un video musical. El equipo de A24 aprovechó esta situación y decidieron realizar un video con el remix de la canción en el que aparecía el mencionado SD Kid junto con Chalamet mencionando a Marty Supreme en todo momento, creando otra situación viral. Otro elemento muy ingenioso que a mi parecer logró hacer rentable la campaña fue el merchandising, ya que crearon diferentes piezas de mercancía para la venta que se agotaron. Una de estas fue una asociación entre la marca de cereales Wheaties para colocar a Marty en el empaque de los cereales. Esto de hecho replicaba una línea de la película donde el protagonista dice que solo es cuestión de tiempo antes de que aparezca en el empaque de Wheaties. Y la pieza de merchandising estelar fue una chaqueta deportiva creada en una colaboración con el diseñador Nehemías, que se volvió el objeto más codiciado después de que Chalamet la regalara a íconos culturales y amigos famosos, como el jugador de fútbol Lamine Yamal, el exjugador de fútbol americano Tom Brady, la modelo Kendall Jenner y por supuesto su novia e influencer Kylie Jenner, entre algunos otros, quienes lo compartieron en sus redes sociales. Fíjense, la chaqueta tenía un precio inicial de $250 y se llegó a vender en tiendas temporales en Los Ángeles, Nueva York y Sao Paulo
con enormes filas, cientos de fanáticos y escenas caóticas que inundaron las redes. La chaqueta se convirtió en un fenómeno de moda que incluso alcanzó un precio de reventa de $4,000. Esto pasó de ser una simple pieza de merchandising a un referente cultural. La campaña para Marty Supreme aplicó todos los elementos del marketing de guerrilla, usando técnicas de marketing innovadoras, no convencionales y de bajo costo, que enfocaron en obtener la máxima exposición ofreciendo muchos factores sorpresa, que comparado con los grandes presupuestos de los estudios y las plataformas de Hollywood, significó una inversión con un buen factor costo-beneficio. Graham Redsick, director de marketing creativo, junto con el equipo de A24, convirtieron una película deportiva, de nicho, en un momento cultural, al comprender cómo se mueve la atención online, creando momentos virales e integrando la campaña en la cultura pop, en lugar de la promoción tradicional. Algo que me gustó mucho es que, en lugar de simplemente promocionar una película, A24 creó todo un ecosistema en torno a Marty Supreme, tratándolo como si fuera un verdadero atleta con patrocinios, productos y apoyo cultural genuinos. Ahora bien, ¿en qué se tradujo todos estos esfuerzos de cara a su estreno? Vale, Marty Supreme aspiraba a un lanzamiento que superara los $20 millones durante los 4 días de vacaciones. La gran pregunta que enfrentaban era si la película podría destacar y llegar al público general frente al público más tradicional de las películas de autor y los votantes de la academia a los que obviamente también querían atraer. Aquí es importante mencionar que en Estados Unidos las películas aún estrenan los días viernes, pero dado que el 25 de diciembre, un jueves, era festivo por la Navidad, permitía que el estudio se aprovechara de una salida en cines de 4 días. Esto es muy importante porque los cines aún evalúan el desempeño de una película tomando el fin de semana de estreno como referencia o como unidad de medida, y un resultado de 4 días era mucho más mercadeable para el beneficio de la promoción de la película. Esto significaba un gran comienzo para esta película autoral y de época que tenía un considerable presupuesto de $70 millones aproximadamente, el presupuesto más alto invertido por el estudio A24. El estudio manejó el lanzamiento con lo que se conoce como un estreno en plataforma, que permite estrenar en un número mínimo de salas previo a la fecha de estreno oficial y luego se va ampliando en la cantidad de salas en función de la respuesta del público. Esto permite medir el entusiasmo por la película y controlar más el desempeño de la misma. Así, Marty Supreme comenzó a hacer noticia el fin de semana anterior a Navidad, al lograr colarse en el top 10 de la taquilla nacional con $875,000 recaudados en tan solo 6 salas de Nueva York y Los Ángeles. Eso equivale a casi $146,000 por sala, lo que representó el mejor promedio por pantalla, o PSA en inglés, de todo el año. El PSA más alto de todos los tiempos para el estudio A24 y el mejor PSA para un estreno en plataforma desde la película La La Land en el año 2016. En su fin de semana de estreno, Marty Supreme fue la mayor sorpresa al conseguir el segundo puesto en un estreno navideño de 4 días con $27,1 millones en 2.668 pantallas. Ahí ven cómo se amplió de 6 a 2.668. El mejor estreno de la historia del estudio independiente A24. La recaudación de la película entre el viernes y el domingo fue de $17,5 millones, lo que la colocó en el tercer puesto en el conteo del weekend regular. La competencia era considerable, ya que se enfrentaba al remanente en salas de Avatar, Fuego y Cenizas, y Zootopia 2, dos de las películas más taquilleras del año que han superado los $1.000 millones. Aún así, Marty Supreme superó fácilmente a los otros dos estrenos del 25 de diciembre, la película Anaconda de Sony Pictures y la película especializada Song Song Blue de Focus Features. Ambas se perfilaban como una competencia más directa para Marty Supreme. Volviendo a la campaña de lanzamiento, Timothée Chalamet no se limitó a promocionar la película simplemente hasta su estreno. El actor hizo visitas sorpresas a las proyecciones de Marty Supreme en Nueva York y anunció que estaría haciendo más visitas espontáneas a lo largo de la semana. Para muchos cinéfilos de Manhattan, la oportunidad de ver al actor en persona bien valía el precio de la entrada. Además de su desempeño en salas de cine, Marty Supreme recibió el cariño en los rankings de audiencia, otro indicador importante para evaluar el impacto de una campaña desde un punto de vista más cualitativo, porque, el dinero no es lo único con lo que se puede medir el alcance de una película.
Y con esto se esperaba que la película siguiera siendo un atractivo de taquilla en el año nuevo debido a las críticas positivas. Los espectadores, aproximadamente el 65% de los cuales tenían 35 años o menos, calificaron la película con un 83% en la web Rotten Tomatoes. Y también el gran boca a boca le había generado una calificación de B+ en las encuestas de salida de la plataforma Comscore. Sin embargo, el poder de permanencia sería importante porque Marty Supreme necesitaba generar una gran cantidad de dinero para justificar su presupuesto, que como les dije es el más alto de la historia para una película producida por A24, ya que recuerden que los cines se quedan con aproximadamente la mitad de la recaudación en taquilla. Hasta el final de su segunda semana en cartelera, cuando finalizamos este análisis, la película alcanzaba un total nacional de $56 millones entre Estados Unidos y Canadá, y a nivel internacional casi $9 millones. Un excelente resultado para una propiedad intelectual original de cine de autor. Que el día de Navidad cayera en jueves también fue un escenario ideal para la película, ya que el fin de semana largo festivo estuvo despejado, y las 2 últimas semanas del año son las más lucrativas para ir al cine, considerando que las escuelas y universidades están cerradas y muchos adultos también tienen vacaciones. Bien, la Navidad del 2025 trajo una mezcla ecléctica de películas que ofrecieron algo para todos, encabezada por Marty Supreme. Aquí no hay que perder de vista que un comienzo estelar como este se debe atribuir en primer lugar al director, Josh Safdie, por hacer una película que está resonando con el público. Así como también a la estrella Timothée Chalamet, quien ha sido una máquina de marketing unipersonal, haciendo todo lo posible para difundir la película. En un artículo de revista leí algo muy interesante, que decía que Marty Supreme ha consolidado a Timothée Chalamet como el rey de la taquilla navideña. Es decir, con esta es la tercera temporada navideña consecutiva en la que la estrella de primera línea domina la taquilla. Un reinado que comenzó con el musical familiar Wonka en el año 2023 y continuó con la película biográfica de Bob Dylan, A Complete Unknown, en el año 2024. Esas películas no tuvieron estrenos récord, pero todas se beneficiaron de su exhibición durante la lucrativa temporada navideña. Este periodo entre Navidad y Año Nuevo es tradicionalmente la semana más concurrida del año. Y no sé si esto ha sido planeado, pero Marty Supreme ha extendido esta tendencia gracias a su récord de recaudación para el estudio y que la personalidad peculiar de este actor encajaba con el humor de la campaña. Sin importar el género, ya sea musical, película biográfica, ciencia ficción o comedia, su selección de proyectos y colaboradores lo han convertido no solo en una auténtica estrella de cine, sino en un generador de éxitos de taquilla, confirmando su estatus como ese tipo de actor cuyo solo nombre puede vender una entrada de cine. Que una celebridad de Hollywood sea sinónimo de una temporada de cine en específico es una distinción poco común hoy en día. Fíjense, el ejemplo más reciente sería probablemente Will Smith, que era conocido como el señor 4 de julio, porque a partir de la película Independence Day, estrenada en 1996, varios de sus mayores éxitos de taquilla, como Men in Black en 1997, Men in Black 2 en el año 2002 y Hancock en el 2008, se estrenaron en cines alrededor del fin de semana del 4 de julio. En fin, el dominio de Chalamet en las fiestas más alegres debería perdurar con Dune Parte 3, que está programada también para diciembre de este año 2026. Y como es costumbre, vamos con nuestro segmento ¿Por qué nadie me dijo? En este episodio, el ejercicio de análisis de esta campaña me dejó una reflexión que quería compartir con ustedes. Y es el cultivar la relación con sus actores a lo largo de todo el proceso de sus películas. El trabajo en campaña de Timothée Chalamet ha sido una clase magistral sobre cómo promocionar una película original, pero también demuestra el nivel de compromiso e integración que él tenía con el proyecto. El actor trató la gira de prensa de Marty Supreme como si fuera parte de la interpretación de su personaje. Me ha sucedido en repetidas ocasiones que, llegado el momento de trabajar en la campaña de promoción de las películas, los voceros disponibles tienden a ser el director y el productor.
y los actores con suerte participan del evento de estreno. Esto es muy importante porque el no contar con ellos puede dejar un vacío en la comunicación de la película. Recuerden que las audiencias empatizan con los personajes y el tener a los intérpretes de estos permiten una mayor y mejor conexión con el discurso y posicionamiento que elijan. Es importante no solo contar con ellos, sino involucrarlos en el proceso de promoción, que sientan suyo el proyecto tanto como sus realizadores. De esta manera, pueden nutrir más su campaña y probablemente tener un mayor alcance. Bien, hasta aquí el análisis de esta campaña. Si bien esta película es de una dimensión mayor que las películas promedio en nuestra región, todas las estrategias y acciones que realizaron sirven como ejemplo para aplicar en nuestras campañas. En una época en la que la mayoría de los estrenos independientes están fracasando en salas de cine, esta es una muy buena referencia. Muchas películas no funcionan como deberían porque no se les da la suficiente visibilidad. Y Marty Supreme fue un riesgo creativo y audaz que supuso un gran reto para el estudio A24, considerando que los dramas deportivos no son películas taquilleras necesariamente. Incluso con grandes estrellas, muchas veces se vuelve imposible que algunas películas independientes despeguen, que justo fue el caso de la película Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie, que es el hermano del director de Marty Supreme, y que tenía a La Roca como protagonista. Y a diferencia de la película F1, The Movie, de la Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt, que logró una alta recaudación en taquilla, pero que tuvo una campaña también muy interesante. Hoy en día, los estudios y las estrellas de Hollywood no pueden depender simplemente de las estrategias de promoción tradicionales. Por eso, que esta película tenga una celebridad como Timothée Chalamet en el centro de todo y se hayan enfocado en convertirla en el evento de cine independiente del año, fue fundamental. Pienso que los esfuerzos con su voz y su personalidad son notables, no solo porque el éxito de Marty Supreme dependía de su nombre en la marquesina, sino porque van más allá de lo que los actores suelen estar dispuestos a hacer para vender su trabajo. Y por supuesto, es importante también reconocer la estrategia de comunicación detrás de la campaña. El trabajo promocional que realizaron con esta película es de una genialidad de primer nivel, perfeccionando las tácticas de marketing de guerrilla y entendiendo que la clave está en la conciencia social de su audiencia, creando momentos virales para captar la atención de todos en las redes sociales. Como les dije antes, el ping pong no es el tema más comercial, pero tampoco es el más serio, y esto les dio margen de maniobra para desarrollar acciones de manera más irreverente. Muchas veces el marketing cinematográfico para películas de autor intenta ser pasivo o elegante, pensando en una audiencia más elitista, pero para Marty Supreme hicieron todo lo contrario y funcionó. Quizás si hubiese sido una película sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no habrían tenido tanto margen, pienso que lo aprovecharon muy bien. Y bueno, así concluimos nuestro primer episodio del 2026, como siempre, agradeciéndoles por acompañarnos una vez más. Ojalá que hayan disfrutado de este análisis y les sirva de inspiración para poner en práctica en sus proyectos. Les enviamos un abrazo y recuerden que si tienen alguna duda o hay algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviar los mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram @taquillando_podcast. Cuídense mucho y los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.